Hola y bienvenidos a Talkie Spanish Podcast. Hoy vamos a explorar el arte, la música y los bailes que hacen de este país un lugar tan especial. Si te pica la curiosidad, quédate hasta el final porque vamos a descubrir la magia del flamenco junto a algunas de sus máximas figuras, así como de otros bailes tradicionales. ¿Estás preparado? Pues arrancamos. El flamenco, alma y corazón de España. Para empezar, hablemos de lo que a muchos les pone los pelos de punta, el flamenco. Aunque se asocia con toda España, su origen está en Andalucía, al sur, con influencias del pueblo gitano, de los musulmanes del antiguo Al-Ándalus que vivieron en esta región y de antiguas canciones populares. Su nombre, aunque indeterminado, se cree que proviene de la palabra flama, es decir, llama, por el carácter fogoso de los gitanos. De hecho, existe un dicho, ponerse flamenco, que hace referencia a cuando alguien se pone chulo o insolente. No es solo un baile, es un arte que combina tres elementos clave. El cante, que es la voz, la expresión vocal de los sentimientos más profundos, como el amor, el desamor o la soledad. Es un estilo de canto muy emotivo, que puede sonar a lamento, a quejido o a grito de dolor, pero también a alegría o a celebración. El toque, que es el arte de tocar la guitarra flamenca, que tiene un sonido y una técnica muy distintos a la guitarra clásica y que acompaña y dialoga con el cante. Y el baile, que es la interpretación visual del cante y el toque. El bailaor o bailaora utiliza todo su cuerpo para expresar las emociones de la música mediante zapateados, giros, brazos expresivos o mirada intensa. Puro arte. El estilo flamenco se fue configurando durante el siglo XIX y no es lo mismo que el folclore de Andalucía, como por ejemplo el conocido baile de las sevillanas, tan populares durante la Feria de Abril, aunque compartan ciertas raíces culturales. Hay diferentes estilos, llamados palos, como por ejemplo las bulerías, alegrías, soleá, tangos, y cada uno tiene su compás o ritmo y su carácter, más alegre o más serio. El traje de flamenca, también conocido como traje de gitana, es un vestido largo y entallado que realza la figura femenina. La falda está compuesta por una cascada de volantes que caen en capas, dando un gran movimiento al bailar. Los volantes también están presentes en las mangas, que suelen estar ajustadas hasta el codo y luego se abren. Los diseños más populares son los lunares, puntos de colores llamativos. Sin embargo, hoy en día se pueden ver trajes de todos los colores y estampados, desde lisos hasta florales. El traje no está completo sin sus accesorios. La flor, generalmente una flor grande de tela colocada en el pelo. La peineta, un gran peine decorativo que se coloca sobre el moño. Los pendientes, grandes, vistosos y a juego con el vestido. Y el mantón de Manila, una pieza de tela cuadrada bordada con flecos largos. Se coloca sobre los hombros, cruzado o de forma asimétrica, y añade un toque de elegancia y color. Durante los años 70, una de las sociedades artísticas más famosas fue la del guitarrista de Algeciras, municipio de Cádiz, cerca de Gibraltar, Paco de Lucía, que llevó la guitarra flamenca a otro nivel, mezclando tradición y jazz y haciendo historia con piezas como Entre dos aguas, junto con Camarón de la Isla, cantaor gitano de San Fernando, municipio situado en la isla de León, Cádiz, que revolucionó el cante con una voz única. Su álbum La leyenda del tiempo cambió las reglas del flamenco moderno, fusionando tradición con sonidos eléctricos. Juntos crearon un sonido con compás, duende y riesgo. Gracias a ellos, el flamenco viajó de los tablaos al mundo. En cuanto a leyendas del baile flamenco, podemos hablar de Carmen Amaya, que con una energía arrolladora rompió moldes del baile femenino, o Antonio Ruiz el bailarín, en los años 50-60. Antonio Gades, en los 70-80, y más recientes podemos hablar de Joaquín Cortés, Antonio Canales, Sara Varas o Israel Galván. Imagina un tablao o escenario, una guitarra y el zapateado de los bailaores. El flamenco es pasión, es dolor, es alegría, es todo a la vez. Por eso, no es solo un espectáculo para turistas,
Es una forma de expresión que forma parte de la identidad de mucha gente. Es tan importante que la UNESCO lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Casi nada. Los otros bailes de España. Pero ojo, que España no es solo flamenco. Cada región tiene sus propios bailes y algunos son muy diferentes. Por ejemplo, en Cataluña, al noreste, la gente baila la sardana. A diferencia del flamenco, que es muy individual, la sardana es un baile de grupo. Los participantes de cualquier edad se cogen de la mano formando un círculo y bailan de forma muy tranquila y elegante, concentrados en seguir el ritmo y los pasos correctos. Más que un baile, es un símbolo de unión y hermandad. Y si viajamos un poco al interior, a Aragón, encontramos la jota. La jota es un baile de pareja más rápido y enérgico, con saltos y giros, manteniendo una postura elegante y erguida, acompañados de instrumentos como la guitarra o el laúd. Y lo más característico es que los bailadores, vestidos con trajes muy coloridos, suelen llevar unas castañuelas en las manos, haciendo un ruido muy especial. Energía a tope. En Galicia, lo típico es la muñeira, caracterizado por gaitas y panderetas con un compás rápido y alegre que invita a saltos y vueltas rápidas. Se baila en romerías y verbenas, cerca del mar y del campo, y su sonido evoca un pasado celta, conectando a la gente con su historia y sus tradiciones. Y en País Vasco tenemos el aurresku. A diferencia de los anteriores, el aurresku no es un baile de fiesta, sino una danza de honor, solemne y elegante, de alta virtuosidad técnica. Lo interpreta un solo bailarín, generalmente un hombre, para honrar a una persona o para celebrar un momento importante. El bailarín se inclina elegantemente y con brazos en alto realiza pasos precisos, demostrando su respeto. Como instrumentos se usan el chistu, una flauta de 3 agujeros, y el tamboril. Y por último, el chotis. Es el baile castizo de Madrid, es decir, el baile tradicional de esta zona de España, protagonista de las fiestas de San Isidro el 15 de mayo. Llegado en el siglo XIX del Scottish centroeuropeo y adoptado como propio, los bailarines, o chulapos, giran sobre una baldosa. Él apenas se mueve, mientras ella gira a su alrededor con pasitos laterales y cruzados y actitud coqueta al son de un organillo. Tiene un carácter picaresco y simpático. El flamenco. Alma y corazón de España. Para empezar, hablemos de lo que a muchos les pone los pelos de punta, el flamenco. Aunque se asocia con toda España, su origen está en Andalucía, al sur, con influencias del pueblo gitano, de los musulmanes del antiguo Al-Ándalus que vivieron en esta región y de antiguas canciones populares. Su nombre, aunque indeterminado, se cree que proviene de la palabra flama, es decir, llama, por el carácter fogoso de los gitanos. De hecho, existe un dicho, ponerse flamenco, que hace referencia a cuando alguien se pone chulo o insolente. No es solo un baile, es un arte que combina 3 elementos clave. El cante, que es la voz, la expresión vocal de los sentimientos más profundos, como el amor, el desamor o la soledad. Es un estilo de canto muy emotivo, que puede sonar a lamento, a quejido o a grito de dolor, pero también a alegría o a celebración. El toque, que es el arte de tocar la guitarra flamenca, que tiene un sonido y una técnica muy distintos a la guitarra clásica y que acompaña y dialoga con el cante. Y el baile, que es la interpretación visual del cante y el toque. El bailaor o bailaora utiliza todo su cuerpo para expresar las emociones de la música mediante zapateados, giros, brazos expresivos o mirada intensa. Puro arte. El estilo flamenco se fue configurando durante el siglo XIX y no es lo mismo que el folclore de Andalucía, como por ejemplo el conocido baile de las sevillanas, tan populares durante la Feria de Abril, aunque compartan ciertas raíces culturales. Hay diferentes estilos, llamados palos, como por ejemplo las bulerías, alegrías, soleá, tangos, y cada uno tiene su compás o ritmo, y su carácter, más alegre o más serio.
El traje de flamenca, también conocido como traje de gitana, es un vestido largo y entallado que realza la figura femenina. La falda está compuesta por una cascada de volantes que caen en capas, dando un gran movimiento al bailar. Los volantes también están presentes en las mangas, que suelen estar ajustadas hasta el codo y luego se abren. Los diseños más populares son los lunares, puntos de colores llamativos. Sin embargo, hoy en día se pueden ver trajes de todos los colores y estampados, desde lisos hasta florales. El traje no está completo sin sus accesorios. La flor, generalmente una flor grande de tela colocada en el pelo, la peineta, un gran peine decorativo que se coloca sobre el moño, los pendientes, grandes, vistosos y a juego con el vestido, y el mantón de Manila, una pieza de tela cuadrada bordada con flecos largos. Se coloca sobre los hombros, cruzado o de forma asimétrica, y añade un toque de elegancia y color. Durante los años 70, una de las sociedades artísticas más famosas fue la del guitarrista de Algeciras, municipio de Cádiz, cerca de Gibraltar, Paco de Lucía, que llevó la guitarra flamenca a otro nivel, mezclando tradición y jazz y haciendo historia con piezas como Entre dos aguas, junto con Camarón de la Isla, cantaor gitano de San Fernando, municipio situado en la isla de León, Cádiz, que revolucionó el cante con una voz única. Su álbum La leyenda del tiempo cambió las reglas del flamenco moderno, fusionando tradición con sonidos eléctricos. Juntos crearon un sonido con compás, duende y riesgo. Gracias a ellos, el flamenco viajó de los tablaos al mundo. En cuanto a leyendas del baile flamenco, podemos hablar de Carmen Amaya, que con una energía arrolladora rompió moldes del baile femenino, o Antonio Ruiz el bailarín, en los años 50-60. Antonio Gades, en los 70-80, y más recientes podemos hablar de Joaquín Cortés, Antonio Canales, Sara Varas o Israel Galván. Imagina un tablao o escenario, una guitarra y el zapateado de los bailadores. El flamenco es pasión, es dolor, es alegría, es todo a la vez. Por eso, no es solo un espectáculo para turistas, es una forma de expresión que forma parte de la identidad de mucha gente. Es tan importante que la UNESCO lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Casi nada. Los otros bailes de España. Pero ojo, que España no es solo flamenco. Cada región tiene sus propios bailes, y algunos son muy diferentes. Por ejemplo, en Cataluña, al noreste, la gente baila la sardana. A diferencia del flamenco, que es muy individual, la sardana es un baile de grupo. Los participantes, de cualquier edad, se cogen de la mano formando un círculo y bailan de forma muy tranquila y elegante, concentrados en seguir el ritmo y los pasos correctos. Más que un baile, es un símbolo de unión y hermandad. Y si viajamos un poco al interior, a Aragón, encontramos la jota. La jota es un baile de pareja más rápido y enérgico, con saltos y giros, manteniendo una postura elegante y erguida, acompañados de instrumentos como la guitarra o el laúd. Y lo más característico es que los bailadores, vestidos con trajes muy coloridos, suelen llevar unas castañuelas en las manos, haciendo un ruido muy especial. Energía a tope. En Galicia, lo típico es la muñeira, caracterizado por gaitas y panderetas con un compás rápido y alegre que invita a saltos y vueltas rápidas. Se baila en romerías y verbenas, cerca del mar y del campo, y su sonido evoca un pasado celta, conectando a la gente con su historia y sus tradiciones. Y en País Vasco tenemos el aurresku. A diferencia de los anteriores, el aurresku no es un baile de fiesta, sino una danza de honor, solemne y elegante, de alta virtuosidad técnica. Lo interpreta un solo bailarín, generalmente un hombre, para honrar a una persona o para celebrar un momento importante. El bailarín se inclina elegantemente y con brazos en alto realiza pasos precisos, demostrando su respeto. Como instrumentos se usan el chistu, una flauta de 3 agujeros, y el tamboril. Y por último, el chotis. Es el baile castizo de Madrid, es decir, el baile tradicional de esta zona de España, protagonista de las fiestas de San Isidro el 15 de mayo.
Llegado en el siglo XIX del Scottish centroeuropeo y adoptado como propio, los bailarines, o chulapos, giran sobre una baldosa. Él apenas se mueve, mientras ella gira a su alrededor con pasitos laterales y cruzados y actitud coqueta al son de un organillo. Tiene un carácter picaresco y simpático. Y hasta aquí nuestro viaje. Espero que os haya gustado este pequeño paseo por la cultura española. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais estos bailes y artistas? ¿Habéis bailado alguno? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!